Bien, buenas noches, colegas. Bienvenidos nuevamente a su programa, amigos y colegas, donde continuamos con la norma NIC número 2, inventario. Hoy, lunes 7 de marzo de 2022, 7:30 en punto, hemos iniciado el programa. Bien, antes de proceder a la charla, es lamentable lo que está ocurriendo y que es de noticia y conocimiento de todos ustedes, lo que está ocurriendo con Ucrania. Es triste porque hay muchas familias que están desplazadas, gente que antes con toda tranquilidad iba a comer a un restaurante, a un cine, a pasear al mall de su ciudad o a la playa, y que ahora están siendo bombardeados lamentablemente por los rusos. Pueden ser todas las excusas o todos los peros que quieran ponerle de un lado u otro lado, pero bombardear a una ciudad, matar a cientos de personas, es algo criminal. Nosotros ahorita que estamos por esta vía conversando, estamos tranquilos, serenos, hemos almorzado, desayunado, tal vez nos alistamos a merendar, mientras que allá en Ucrania hay gente que está huyendo del terror, ha perdido a hijos, a padres, a abuelos, a familias enteras por esta situación. Es muy, muy triste, muy lamentable. Y esperemos que esto no escale. Esperemos que esta situación en Ucrania no escale. Porque si escala, ahí usted que me está escuchando, ni nadie va a estar tranquilo en sus casas. Porque si esta situación escala y ya hablamos de utilizar armas nucleares, nadie está a salvo. No importa en el país que se encuentre, nadie está a salvo. Hemos escuchado nosotros la frase que el circo debe continuar. Bien, debemos avanzar. Esperemos que esta situación entre los rusos, los ucranianos y otros países adherentes a estos eventos definitivamente encuentren el norte, encuentren la paz para todos nosotros. El lunes anterior nos fuimos de carnaval, creo que todos nos fuimos de carnaval, nos escapamos. Fuimos a disfrutar un poco, a relajarnos de todas estas situaciones que tenemos nosotros acá, los profesionales en el área de contaduría pública. Nos escapamos un poco. Y hoy estamos retomando el tercer nivel. Entonces, como les indicaba, estamos viendo el programa número 3, nivel básico número 3, de la NIC número 2, inventarios. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Audex, Auditores Externos. Retomando lo que hemos venido conversando sobre que usted aprenda a valorarse profesionalmente. Hemos visto desde el punto 1 hasta el punto 10. Hemos ido conversando. Hemos ido tratando los temas de qué debe revisar el contador público antes de fijar un honorario con su cliente. Ahora entramos a los puntos 11, 2 y 13. Esto tiene como finalidad instruir a nuestros profesionales
para que sepan establecer un horario o tal vez un sueldo que ellos deseen ganar mensualmente. Entonces, dentro de estos puntos, tenemos tenga amor propio como profesional, tenga dignidad. ¿A qué se refiere ese punto? A veces, cuando uno está ejerciendo este trabajo de contaduría pública o de asesoría, hay ciertos clientes que creen que el profesional contable debe hacer una serie de operaciones o registros. Ejemplo, con lo que me estoy refiriendo. El registro de egresos, el registro de ingresos de bodega, de egresos de bodega, preparar roles de pago. Entonces hay un momento que el profesional contable absorbe tantas tareas que no es capaz de procesarlas. Un ejemplo, en lo personal, me llegan tantos correos que en solo un día a veces no puedo procesar y ordenar toda la información como quisiera. Imagínate cuando te ponen a hacer roles, te ponen a hacer egresos o te ponen a hacer otra tarea que no es que no lo puedas hacer, sino que es como el médico, tomando como ejemplo el médico. El médico está operando y le dicen, hey, señor médico, usted también tiene que limpiar los pisos o tiene que hacer estos registros. No puedes estar en todos lados. Como un jugador de fútbol, no puede estar en la delantera, no puede estar en la media cancha, no puede estar como defensa y a la vez como suministrador de bienes. Y hay un momento en que el profesional continúa en esa tarea y hay un momento en que ya no puede, pero continúa, sabiendo que no puede, continúa y ya pierde el amor y la calidad profesional. Entonces con eso se refiere este punto 11. Tenga amor propio como profesional, tenga dignidad. Cuando usted pierde esa dignidad, entonces ya deja en parte de ser ese profesional donde tiene claro su tarea. Su tarea. Entonces no se pierda. Reencuéntrese a sí mismo y haga que esta profesión tome el camino que debe tomar. En el punto número 12, tenga carácter profesional. A veces me ha tocado que he participado en reuniones y a veces son reuniones muy fuertes, muy tensas. Entonces me ha tocado ver donde hay profesionales que están temblando, le tiembla la mano o comienzan a gaguear o comienzan a llenarse de excusas. Ese es un problema. No tienen carácter profesional. Entonces, usted, si le ocurre esta situación en una reunión, no crea que la gente no se da cuenta. Cuando comienza a gaguear, comienza a dudar, comienza a cantinflear. Por tal motivo, es importante que usted practique su carácter profesional, esté claro en sus opiniones, esté claro en sus recomendaciones. Pueden existir dudas, pero debe saberlas manejar. Ejemplo, ¿sabe qué, ingeniero? Creo que hay un ligero cambio o debo revisar esta información para darle una respuesta mucho más efectiva.
Entonces usted es claro, directo, porque usted necesariamente debe saberlo todo o puede saberlo todo. Cuidado. Por ejemplo, yo aquí sentado, en este momento de la charla, me gustaría saberlo todo, pero no lo sé todo. Me gustaría manejar todo sobre el tema aduanero, pero no es así. Me gustaría acordarme de todo el tema laboral, pero no es así. Igualmente en el tema fiscal. Me gustaría manejarlo todo en el tema fiscal, pero no es así porque el ser humano tiene limitantes. Claro está que usted como profesional debe saberse manejar. Muy bien, ingeniero, no tengo en este momento la respuesta, pero deme un día, hago las consultas respectivas y le doy la respuesta. O deme una hora, dependiendo de la respuesta que se espera. Pero cuando usted se pone a gaguear, se pone a temblar, las manos le sudan, los pies comienzan a traquetear, ya usted comienza a perder esa credibilidad ante las personas que usted está reunida. Ahora, nuevamente, recuerde, no puede saberlo todo. En el último punto, el número 13, dice, recuerde, los títulos profesionales ya no significan lo que antes significaban. Se requiere gente que sepa resolver problemas, que sepa qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. La gente no paga por los títulos que tenga, sino por el conocimiento que usted le brinde a ese cliente y que a través de ese servicio que usted le brinda, él obtenga un resultado. Entonces, a ver, me ha ocurrido dentro de las entrevistas laborales que a veces suelo realizar, a veces, un ejemplo, estaba haciendo una entrevista a un joven de unos 26 años. Entonces me dice, yo trabajé 3 años en el Banco del Pacífico. ¿No? Ok, entonces le pongo una conciliación, que me prepare una conciliación tributaria de seis transacciones. Y no pudo hacerla. Para los colegas jóvenes que me están escuchando, cuando uno hace una entrevista laboral, por lo menos espera que el candidato que quiera acceder a ese puesto de trabajo, por lo menos sepa realizar conciliaciones bancarias, que por lo menos sepa preparar unas declaraciones de impuestos, de IVA, de retenciones en la fuente, que por lo menos entienda qué son las retenciones en la fuente, qué son las retenciones en la fuente de IVA, y que tenga una idea sobre los registros contables. Para que usted tenga una idea, de 15 entrevistas para un puesto que realicé, 15, les pedí que me indicaran 10 normas o para su efecto 10 secciones de las NIC para las pymes, en el caso que no se acordara, y solo una persona me dijo 2. 2. Entonces, entre ellas estaba presentación de los estados financieros y estaba el tema del inventario. Por tal motivo,
algo que se espera también es que no sea un genio la persona que se contrate, pero tenga una idea, que es, ¿qué son las NIF? ¿Qué son las NIF completas? ¿Qué son las NIF para las pymes? Ahora, usted puede tener 3 maestrías, puede tener 2 títulos profesionales, puede tener los títulos o los cursos que usted pueda haber tenido, pero ya no se le paga a la gente por los títulos, no se le paga solamente por los títulos, sino si puede dar resultados, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo. Y a veces es el problema de lo que muchos de nosotros hemos escuchado. A veces algún colega dice, mira, yo lo único que quiero es el título. Obtengo el título, Víctor me da el título, el certificado por ahí, o el título que obtengo en la universidad, pare de contar. Eso nomás quiero, el título o los certificados. Pero cuando vas a acceder a un trabajo, no sabes explicar, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo planificarlo, organizarlo y ejecutarlo. Entonces recuerden, no se paga por el número de los títulos que usted tenga. Puede tener 3 maestrías, 2 títulos profesionales, pero si usted no sabe, yo no lo contrataría. Necesitamos gente que sepa qué hacer y cómo hacerlo y que nos dé respuesta. Bien, dentro de las normas, vimos hasta el tema de la NIC 41. Ahora veamos 3 nuevas. 3 nuevas, como ya estamos haciéndole una revisión. Entonces vamos a verlas rápidamente. Las NIF. Entramos la NIF número 1. Entonces la NIF número 1 trata sobre la adopción por primera vez de las NIF en un país, en una empresa, que por primera vez va a adoptar la norma. Entonces, cuando usted va a implementar la NIF, usted debe de leer, saber bien esta normatividad. De ahí viene la NIF número 2, remuneraciones basadas en acciones. La NIF número 3, combinación de negocios. Apréndase de memoria estas normas, las vamos a marcar. Y recuerde lo que hemos dicho, ¿para qué nos aprendemos de memoria y estamos aprendiendo esta normatividad? Para poder asesorar a nuestros clientes, para poder ejecutar nuestro trabajo profesional. Esto es lo que nos va a ayudar a generar ingresos profesionales. No se olvide, si sabe, puede responder. Si no sabe, se queda. Voy a dejar de compartir y vamos a entrar a la pantalla de PowerPoint. Y como les indicaba, vamos a revisar la NIC número 2, inventario. Recuerden, la fuente de lo que vamos a tratar el día de hoy son los libros emitidos por el ISB de las NIF, la parte A, B y C. Estamos en el nivel básico número 3, estamos revisando el tema del inventario. No se olviden que se están generando las charlas del tercer foro internacional NIF, El Salvador.
organizado por HD Consultores y Asociados, a través de nuestro colega, el CPA Juan Carlos Hernández Domínguez de El Salvador. Están participando muchos colegas de diferentes países. Van a emitirle el certificado de este tercer foro. No se lo pierda. Acceda a ese certificado, aprenda con los colegas, escúchelos. Algo ha de escuchar que le llame la atención y lo pueda aplicar en su empresa. Y a la vez puede acceder a un certificado que, como ya les he dicho antes, le va a servir para su portafolio profesional. Aproveche, es gratis. El día 9 de marzo nos va a brindar una charla nuestro colega, el CPA Rubén Darío Marrufo García. Él es del país de Venezuela. Va a hablar sobre la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. Posterior a ello, el 10 de marzo, va a estar nuestro colega del Salvador, el CPA Germán Mauricio Chávez. Él va a tratar el tema decisiones de inversión, sección 11, instrumentos financieros básicos. No se pierda estas charlas. Bien, hemos emitido su certificado a la CPA Olga Susana Neira Toledo de la República del Ecuador. Ella, doña Susana, me ha enviado todo el archivo de Excel sobre el tema de estado de flujo efectivo. Lo he revisado. Ella ha cumplido con la tarea de ponerse a revisar, preparar la información financiera de lo que hemos venido enseñando. Si usted quiere acceder a los certificados, que no son títulos, simplemente son certificados de asistencia. Como les mencioné antes, en algo le puede servir para su portafolio profesional. Para acceder a estos certificados, ¿qué tiene que hacer? La tarea, preparar los casos que estamos revisando. Un ejemplo, en esta charla de la NIC 2, estamos presentando ciertos casos. ¿Usted qué lo hace? Revisa en la pantalla, le pone pare o STOT y los revisa y los prepara en Excel. Entonces, con ello tenemos una referencia de que por lo menos usted estuvo revisando los casos. Aparte de que estuvo practicando en la charla, escuchándola, ¿no? Y también razonando con nosotros el tema conceptual de la norma. Bien, entonces, para doña Susana ya está emitido su certificado. Ha cumplido con la tarea de presentar la información. Muchas gracias, estimado Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, en la charla anterior nos quedamos en el ejemplo número 8, costos de producción. Y algo que yo les indicaba a ustedes y que quiero profundizar para todos estos colegas que trabajan en la materia contable y también en industria. En los tiempos en que vivimos, y ya hace algunos años atrás, ya no es simplemente de sumar los costos y decir, bueno, este es el costo establecido de acuerdo a las unidades fabricadas. No. Ahora recuerda que usted debe revisar el mercado para poder competir. Ya nos decía una colega, ¿no? Una colega del Cantón Piñas,
justamente doña, se me escapa el nombre, que trataban de competir, pero no podían, los chinos los aventajaban. Entonces, ahí, con las últimas, podían sobrevivir. Entonces, ya nos hemos referido donde existe una infraestructura física, existe transporte, logística, en este caso, y donde existe una buena organización de gobierno, refiriéndome en este caso a los chinos. En cambio, en algunos de nuestros países, a veces existen trabas, a veces no existen esos medios logísticos o esa infraestructura interna dentro del país que nos permita ser mucho más ágiles. Y también el tema de la materia prima, que dependiendo el tipo de suministros, materiales, materia prima, etcétera, en la medida en que se elevan los aranceles, le elevan los impuestos, las tasas, el producto se vuelve mucho más caro. Y hay algo que lamentablemente he venido escuchando, y ustedes también, no estamos tan lejos, puede usted estar en Perú, pero cada uno escuchamos noticias internacionales por estos medios, ¿sí? Ya esto definitivamente ha roto barreras. Quien más está conectado viendo TikTok de diferentes tipos de noticias, YouTube, etc. Entonces, el problema que se ha creado, dicen, los ricos son el problema. Carguemos los demás impuestos. No, el problema no son los ricos, el problema no, realmente no son los ricos, el problema está en la demasía de corrupción que tenemos, que nos han despellejado ciertos políticos corruptos. El problema está en la falta de organización a largo plazo, de visión a largo plazo, y la visión aferrada que tenemos al corto plazo, que queremos ganar rápidamente los dineros. Entonces, por eso, a veces en nuestros países hay productos que en otros lados, ustedes que viajan a Estados Unidos, tal vez viajen a otros países como Europa, saben que en Estados Unidos un vestido para una dama elegante, bonito, no me dejan mentir, vale $20, $25. Y usted seguramente lo trata de comprar en su país y se da cuenta que vale $100. De $20 que vale en Estados Unidos, acá vale 100, 120, 150, $200. Entonces, imagínate, es terrible poder competir cuando comenzamos a elevar los precios de una manera extremadamente exagerada. Como yo decía, el problema no es si tú eres rico, excelente, necesitamos más gente con visión que sepa producir dinero, que sepa manejar los negocios. Lamentablemente, el problema real es la corrupción. El problema real es la falta de inversión en nuestros países. El problema real es la falta de patriotismo que existe en muchos individuos. Vean la Argentina, la situación en que está, un país grande. Veamos más al norte, Venezuela, la situación como se encuentra ese maravilloso y lindo país. Pero en la medida en que nosotros nos dejamos engañar, es en la medida en que perdemos parte de ese progreso. Entonces, en esta parte del costeo, nosotros debemos competir con varios países. Por lo general, decíamos también en una charla anterior
90% de las compañías son pymes en un país. 10% son ya multinacionales, pero no necesariamente multinacionales del país donde uno reside. Claro, las cifras van a variar de acuerdo a cada país. Las cifras varían de acuerdo a cada país. Y nosotros debemos competir. Si vamos a exportar, debemos competir. Entonces, nosotros debemos diferenciarnos no solamente en costo, sino también en calidad, en la calidad del producto que se venda. Un ejemplo, muchos de nosotros hemos renegado con la compra de productos chinos. Pero entonces usted dirá, oye, ¿por qué los chinos venden? Es porque es fácil comprar tal vez 3 desarmadores de estos en $1, que comprar tal vez 3 desarmadores de estos en $10. Tal vez producto alemán, que te sabe que un producto alemán es muy bueno. Entonces todo eso es el momento de vender, de fabricar los productos, es evaluarlo en la medida en que a usted se lo permitan como profesional. Claro, usted no tiene la última palabra, usted acumula información, transfiere información, pero ya aquí el profesional contable debe también conocer sobre el mercado. Un tema que no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil encontrar la información para poderla procesar. Ejemplo, información sobre un producto que usted fabrique. Entonces, en este ejemplo, que ya vimos en la clase anterior, teníamos los costos de producción. Unidades producidas, un ejemplo, 30.000 unidades. La materia prima. Si hablamos de la materia prima, ¿dónde usted compra esa materia prima? No es lo mismo que usted compre la materia prima, ejemplo, en Europa que en Estados Unidos o en Asia. Tal vez no es lo mismo. No es lo mismo que usted compre un contenedor que otro fabricante compre 10 contenedores, una multinacional. No es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Los costos comienzan a disminuirse. A mayor cantidad, mejores precios. Entonces tenemos el tema de la materia prima. ¿Cuánto lo compro? Mano de obra. ¿Estoy en mis empresas manejando bien esa mano de obra? A veces ocurre, un ejemplo, he visto, porque he estado a veces en las reuniones con ciertos empresarios, que reniegan de la bodega, que se les pierde la materia prima, que se daña la materia prima. Pero es obvio que se les va a dañar la materia prima, es obvio que van a perder materia prima cuando no contratan a una persona que realmente sepa cómo manejar una bodega. A veces quieren sacarle el jugo a una persona que no sabe y contratan a cualquier persona. Entonces, el conocimiento es extremadamente importante para poder competir. Un ejemplo, las depreciaciones, los gastos administrativos, los gastos de venta. ¿En qué medida algo es parte del costo? ¿En qué medida es parte del gasto? ¿Y en qué medida se me transforma en una pérdida? Recordando la que ya les había indicado anteriormente, todo es parte del costo. El gasto administrativo, el gasto de venta es parte del costo de un producto. Pero nuevamente, para que usted lo aprenda, ya debe leer otro tipo de artículos, libros, etcétera, donde lo vaya instruyendo, usted vaya aprendiendo y pueda contribuir con ese conocimiento a favor de su empresa. Entonces, en este ejemplo, en lo normal, hemos sumado la mano de obra directa, la materia prima directa, los costos indirectos de fabricación. Lo usual, se han distribuido el costo primo, el SIC,
Se ha establecido el costo de producción, los costos de operación, costos ABC y el costo unitario. Ahora, si este costo unitario de $10.37 en otro país lo están vendiendo en 9, vamos a suponer, los chinos lo venden en 9. El otro día estaba escuchando una charla sobre cuánto eran los sueldos chinos. Entonces escuchaba que el sueldo en ciertas ciudades era de $357. Ya el sueldo más o menos, ¿no? Era de $700. Y otro ya bordeaba los $1,200. Entonces, eso eran los sueldos PEPA en China. En cambio, un ejemplo, si hablamos acá de Ecuador, el sueldo, estamos hablando que el sueldo básico es de $420. De $370, $357, $370, hay una diferencia. Y esa diferencia pesa. Hay que ver si en la China pagan todos esos beneficios sociales que pagamos acá en Latinoamérica. Ojo, y no estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que está mal, que está mal que gane beneficios sociales, etcétera. Sino que es difícil competir con alguien que tiene otros tipos de tratamientos laborales, logísticos, equipos, etcétera. Ejemplo, yo me pongo a pelear, saco un cuchillo y el otro saca un arma. ¿Quién tiene la ventaja? El que tiene la pistola. Y es ahí donde definitivamente viene el tema de la tecnificación. Entonces, yo puedo sumar todo esto, pero si ya en la China lo venden en $9, tengo que revisar todos mis costos. Tengo que revisar todos mis costos. ¿Dónde bajo costo? Pero ahí vemos que existe la desventaja solo en el tema de la mano de obra. Bien. Dentro de la norma, que recuerden que la norma es una guía, en el párrafo 13 nos indica lo siguiente. Doña Susana, ¿me ayudaría leyendo? Ok. Costos de transformación, párrafo 13. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, o teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real, no se ve más, puede bajarle un poquito. Hasta el nivel real. Ya. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo 13? Dice, el proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Ahora, la pregunta es, ¿usted entiende qué es la capacidad normal? En su empresa, ¿usted sabe cuál es esa capacidad normal? ¿La sabe? Entonces, si no la sabe, ¿no? Por lo general no. Si preguntamos, no, por lo general no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? No entendemos sobre qué significa esto y cuáles son esas ventajas que nos da saberlo. Ejemplo de lo que acabo de decir, que ya lo vamos a ver más adelante.
En algún momento, ¿no? Yo les decía a ustedes en una charla anterior, si yo tengo una naranja y para ello me he alquilado una bodega solo para guardar esa naranja. La bodega me cobra $1000 al mes. Entonces el producto que yo voy a preparar es un jugo de naranja en un vaso. Entonces usted coge, pela la naranja, la exprime. La pregunta es ¿cuánto me vale ese vaso plástico con el jugo de naranja? Entonces alguien decía, $1000, $1000. No, pues, nadie le va a comprar un jugo de naranja en $1000. No le van a comprar, no le van a pagar. Por tal motivo, esos costos deben ser correctamente transferidos al producto. Y ahí es donde le recomiendo que usted lea las obras relacionadas a costos ABC, costo basado en actividades, donde los costos se distribuyen de acuerdo a lo que realmente usted necesita para la producción de ese producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita realmente para que ese producto se lleve al mercado y lo pueda vender? Entonces, dentro de esto, la norma que es recogida por los profesionales dice, hey, distribuyan de acuerdo a la capacidad normal, ya vamos a ver más adelante, de trabajo de los medios de producción. Entonces nos dice que capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales. O sea, ¿cuánto yo produzco normalmente en el año? ¿Cuánto produzco? Lo sé, lo tengo medido, por lo menos relacionándolo con años anteriores. Sé cuál es esa producción. Y nos indica, considerando el promedio de varios periodos o temporadas anteriores, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción. Entonces acá tenemos otro. ¿Qué es eso de nivel real de producción? ¿Cuál es la diferencia entre nivel real de producción y capacidad normal? ¿Hay alguna diferencia? ¿O no existe diferencia? Bien. Siempre que se aproxime a la capacidad normal, nos dice, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción. Esto quiere decir que mis costos totales, en este caso, costos fijos, a esa producción, porque sea baja, no le voy a meter todos los costos. ¿Qué pasa si le sumo todos los costos, los distribuyo al producto y determino el costo de ese producto? ¿Qué pasa? El costo se me va a elevar. El costo del producto se me va a elevar. ¿Y qué ocurre ahí? Dejo de ser competitivo, elevo el costo y lamentablemente, presento utilidades erróneas o pérdidas erróneas. Por ello es que debo de entender qué es capacidad ideal, qué es capacidad normal, qué es capacidad real y qué es capacidad ociosa. Estos datos me van a servir ¿para qué? Para, si es el caso de la capacidad ociosa, en qué medida estoy siendo improductivo. Pero si esa capacidad ociosa la sumo al producto que fabrico, que estoy transformando,
mis costos se van a elevar y voy a presentar en mi información financiera datos irreales. ¿Cómo puede usted crear un ejemplo sencillo de lo que le estoy diciendo para que usted lo analice? Como el ejemplo que le he puesto. Si yo tengo una bodega que pago $1,000 y tengo una naranja, ¿qué pasa si tengo una? Ahora, ¿qué pasa si tengo 100? Ahora, ¿qué pasa si tengo 1,000? ¿Qué pasa si tengo 10,000 naranjas? ¿Cómo voy a distribuir esos $1,000? Entonces, ahí es donde viene el análisis. Entonces, esto es lo que nos invita a pensar en este párrafo 3. Entonces nos sigue indicando el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Bien, entonces, en esto de la capacidad ociosa es la falta de la utilización del recurso, sea del equipo, sea del recurso humano, sea del recurso energético, etcétera, que no lo está utilizando al 100%. Ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando usted ve a su asistente que está pendejeando ahí en el WhatsApp o ahí en las redes sociales, está así y sí, y que más o menos se toma 1 hora. ¿Qué pasa? Le roba a usted 1 hora de productividad, de poder avanzar rápidamente para generar ¿qué cosa? La información que necesita la empresa. Entonces lo mismo ocurre en la fábrica. Oye, tengo un equipo dañado y de ese equipo que está dañado hay 3 operadores que trabajan con esa máquina. Ejemplo, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, están parados. Entonces ya eso se transforma en capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de, aquí tenemos ya la parte contable. ¿Qué le dice? Hey, esos costos que no han podido ser distribuidos, reconózcalos a resultados, reconózcalos como un gasto, ¿ya? O como una pérdida. Entonces usted lo va a reconocer como resultado, pero para eso usted como contador necesita información de la parte productiva. En periodos, dice, de producción anormalmente alta, en este caso, cuando se produce más allá de la capacidad normal, dice, el importe del costo indirecto distribuido a cada unidad de producción disminuirá. Claro, si tengo una producción más allá de la normal, ejemplo, si normalmente produzco 10,000 unidades y ahora por una situación que hemos venido trabajando producimos 14,000 unidades, ¿qué va a ocurrir? Que el costo indirecto fijo va a reducirse debido a la producción de esas 14,000 unidades. Y eso es lo que nos dice la norma. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto distribuidos a cada unidad de producción se disminuirá. De manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. En este caso, lo que usted produzca debe establecer, ¿sí? Cuánto va a cargarle a los productos, cuánto va a reconocer como costo,
cuánto va a reconocer como gasto y cuánto tal vez reconozca como una pérdida. Veamos unos ejemplos y como les indicaba, nos vamos entrando poco a poco a analizar el tema. Ejemplo 8.2, costos de producción. XYZ, sociedad anónima, produce el producto X, determina el costo. Dice, la capacidad normal de producción son 2.000 unidades. O sea, la empresa normalmente produce unas 2.000 unidades. Claro, recuerde que no necesariamente los números van a ser exactos. Entonces le va a dar un promedio, ¿no? 2.000 unidades, 2.100 unidades, 1.990 unidades. Entonces, esa va a ser su capacidad normal, que lo ha establecido ¿de qué? De años anteriores. Ha venido revisando la producción, va midiendo y dice, bien, de acuerdo a esta información, esta es mi capacidad normal. Entonces, esa capacidad normal son de 2.000 unidades. Ahora, la capacidad real de producción. La capacidad real de producción es lo que realmente ha producido la empresa por ciertos factores internos o externos. ¿A qué me refiero con esto? Su producción normal son 2.000 unidades, 10.000 unidades, 20.000 unidades, etc. Pero por circunstancias ajenas a la empresa, que pueden ser factores internos en el país o externos del país, han producido 1.800 unidades. Ejemplo, falta de materia prima en el exterior o escasez de materia prima. Una guerra, lo que está sucediendo en Ucrania. En Ucrania, que es el granero del mundo por el trigo que produce, va a haber una baja de producción de este cereal. ¿Qué ocurre? Algunas empresas van a dejar de producir los niveles que estaban produciendo regularmente, con la calidad tal vez del producto que tiene el país de Ucrania en su cereal, el trigo. Entonces puede haber eso, puede haber el aumento de algún arancel, puede haber algún paro, sea nacional o sea en el exterior. Entonces pueden haber ocurrido muchas cosas que deriven en una capacidad real de producción. Entonces, 1.800. Vamos a decir que esto se provocó por un paro de transportes. Entonces tiene la materia prima, $100.000, capacidad real, $100.000, y mano de obra directa, $58.000. En esta parte debemos entender cuánto se está consumiendo y la mano de obra que se está utilizando. En este momento son los datos exactos que estamos ocupando para la producción. Y costos indirectos de fabricación. Entonces, en los costos indirectos de fabricación tenemos los costos indirectos de fabricación variables, 40.000, pero ya vemos que en los costos fijos, que son $30.000, ha habido una disminución. Ya no registramos los $30.000 porque el costo que distribuimos de esos $30.000 ascienden a $27.000. ¿Por qué? Porque no los distribuimos de acuerdo a la capacidad real de producción, sino los distribuimos de acuerdo a la capacidad normal de producción. ¿Cuánto produzco normalmente? Y de acuerdo a este análisis, de acuerdo a estos cálculos, es que usted no transfiere los $30.000,
sino transfiere $27,000. Ahora, los costos de producción, ¿en cuánto corresponderían? A una capacidad real, 225,000. ¿Cuál sería ese costo de producción? $125,000. Bien, para entender de una manera sencilla lo que estoy explicando, les voy a poner un ejemplo básico, usted que me está escuchando. Si yo tengo un costo fijo de $4, un costo fijo de $4, vamos a ponerlo con $4, y produzco 4 unidades. Esa es mi producción normal. Mi producción normal son 4 unidades. Por tal motivo, ¿cuál es mi costo de producción? $1 por unidad. $1 por unidad. Ahora, si yo he fabricado por circunstancias externas 2 unidades, ¿cuál es el costo de cada unidad? ¿Quién responde? $2. Ya, tenemos $2 por unidad. ¿Otra respuesta? A ver. $2 por unidad. Ya. ¿Qué otra respuesta tenemos? A ver, no importa que se equivoquen. Recuerde que estamos en esta charla para aprender y errando es como aprendemos. A ver, Rigoberto. Mantuvo los costos, ¿verdad? $4, pero produjo menos, es decir, dos unidades menos. Claro, entonces, ¿cuál sería el costo de cada producto, Rigoberto? Por eso tanto, el costo de cada producto se incrementó a $2. Ya, entonces tenemos $2. A ver, alguien más, una tercera opinión. Una tercera opinión, vamos. ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Vamos, vamos. Yo les hago barra. Vamos, vamos. O sea, no tengo banderitas del equipo. Hola, Víctor. A ver, Vamos, eso. en todo caso quedaría el mismo costo y el otro lo tendría que mandar al gasto, porque no produce ¿Cuánto sería el costo de cada producto? Igual $1. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, correcto. La respuesta es que esos productos que he fabricado, esos 2 productos que he fabricado, el costo del producto es de $1. Recuerden lo que dije. Vamos retomando nuevamente. Dijimos que el costo fijo es de $4 y que mi producción normal es de 4 unidades. Por tal motivo, el costo de cada producto es de $1. Ahora, ¿qué ocurre? Que por circunstancias externas solo fabrico 2 unidades. 2. Entonces tengo de costo fijo $4. ¿Cuál es el costo de esos 2 productos fabricados? Entonces usted diría, mira, 4 dividido para 2, entonces vale $2. No. Es que el costo de esos 2 productos fabricados debo distribuirlos de acuerdo a la capacidad normal. ¿Y cuál era el costo de la capacidad normal? 4 dividido para 4 igual a 1. Entonces, el costo de cada producto era de $1. Los $2 restantes ya se transformó en capacidad ociosa.
por alguna circunstancia, no pude utilizar el 100% de mis recursos, sean humanos, sean de equipos, sean de infraestructura, ¿sí? Etcétera. No pude utilizar. Entonces, esos $2 se fueron al gasto como una capacidad ociosa. En otras palabras, una pérdida. Bien. ¿Cómo quedó el tema? Diana, ¿sí quedó claro el tema? Sí, profe. Claro. Excelente. Bien. Vamos avanzando. Entonces tenemos el famoso juguito de naranja. Aquí tenemos el juguito de naranja. Alguien en algún momento me decía, Víctor, veamos casos más complejos, pero si en lo fácil no lo vemos, en lo complejo peor, no lo vamos a ver. Entonces me decía también alguien, oiga, póngale cifras más serias, ¿no? Entonces yo le decía, hey, no hay problema, póngale aquí arribita una comita y hablemos de millones de dólares. Entonces, 2 millones, 1 millón de unidades. En este caso, tenemos la capacidad normal de 2 unidades y la real de 1. Entiéndase, la normal es lo que usted produce de una manera recurrente, de manera normal. Y lo real es aquello que usted ha producido y ha sido un valor tal vez menor, por circunstancias o factores externos o internos. Entonces tenemos que el costo variable por unidad es de 30 centavos y el costo fijo es de $17,000. ¿Cuál es el costo de producción? Entonces tenemos normal 10,000, real 7,900. El costo variable por unidad 1,53. El costo fijo 17,000. Ahí es donde ustedes van a establecer ese costo unitario, tanto de este como de este. ¿Cuánto vale ese juguito de naranja? Ahora, entendamos qué es esto de capacidad ideal. Entendamos eso. Cuando yo tengo un vehículo, ejemplo, voy a ir por lo sencillo, un vehículo. Todos nosotros, en su mayoría, tienen un vehículo. Ese vehículo tiene una capacidad diaria, hablando de las 24 horas, para poder trabajar. Ejemplo, dice, mira, este vehículo tranquilamente te rueda 14 horas. 14 horas, tú le ruedas 14 horas, sí, y trabaja. Poniendo un ejemplo light, sencillo. Pero eso sería lo ideal, sacarle el jugo a esas 14 horas. Pero dicen, no, oiga, la persona que maneja el vehículo máximo aguanta trabajar en el vehículo 10 horas. Por tal motivo, le vamos a sacar el juguito al vehículo 10 horas por esa persona que lo va a trabajar. Esas 10 horas serían su capacidad normal de trabajo de ese vehículo. Capacidad real, en este caso, ha trabajado 5 horas. Ha trabajado 5 horas. Lamentablemente, habían paros, habían huelgas, había alguna conmoción social y solamente pudo trabajar 5 horas. Las 5 horas que no trabajó se transformó en capacidad ociosa.
Ahora voy a ponerlo en un ejemplo como equipo. Capacidad ideal. Usted compra un equipo. Ejemplo, compra en Estados Unidos una maquinaria donde ese equipo puede producir 1.000.000 de unidades al mes. Ejemplo, 1.000.000 de unidades al mes. Pero usted lo trae a su país. Ejemplo, lo lleva a El Salvador. Entonces, bien, dice, me he comprado este equipo, lo voy a poner a operar acá en El Salvador, pero en El Salvador no, tal vez el mercado no me permita vender 1.000.000 de unidades. Tal vez me permita vender 300.000 unidades. ¿De qué va a depender? Va a depender del mercado, la capacidad económica, va a depender de la población, al target donde va dirigido el producto. Va a depender, en este caso, de la necesidad del producto. Entonces, van a haber algunos factores que va a llevarnos a que tal vez no utilicemos esa capacidad ideal, sino que vayamos a una capacidad normal. Entonces, decimos, mira, en El Salvador vamos a producir no ese 1.000.000 de unidades, sino 200.000 unidades, que va a fluctuar 210, 205, 195, y de eso establecemos su capacidad normal. Ahora, si hubo alguna conmoción social, ya no fabricamos las 200.000, sino tal vez 150, 150.000. Y esos valores que no podemos distribuir de acuerdo a una capacidad normal, se va a transformar en una capacidad ociosa que va a ser reconocido en resultado. Y eso es lo que nos lleva este párrafo. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos. Ahora, más adelante nos dice, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento, puede usarse el nivel real de producción, siempre que se aproxime a la capacidad normal. Entonces, bien, usted ya va a leer con lo que yo ya le he explicado, va a analizar y entienda algo. Si usted quiere analizar esto de la capacidad normal para distribuir costos fijos a los productos, distribuirlos correctamente, debe primero entender qué es la capacidad normal y debe tener esa información de esa capacidad de producción. Incluso sea en el área agrícola. Entonces debe entender eso. Si no tiene esa información, si no tiene ese dato, no va a poder distribuir correctamente esos costos, distribuirlos como debería, de acuerdo a lo que dice la NIC número 2, que está en lo acertado, está en lo correcto. Y simplemente es lo que se hace usualmente, es de sumar todos los costos y cargarlo a los productos fabricados, que eso está mal. Ya creo que lo hemos analizado. Bien, hasta este punto, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo, profe, una pregunta. Con respecto al valor que ya no va a ir como costo cuando hubo una producción menor, va a ir directamente como gasto. Y ese contablemente, ¿con qué cuenta la vamos a contabilizar esa diferencia? Claro, excelente pregunta. Un gasto como capacidad ociosa.
para que quede Ajá. registrado cuál fue su capacidad ociosa. En la medida en que usted pueda detallar esa capacidad ociosa para comprenderla, usted puede utilizar un general y sus auxiliares. Una cuenta general con sus auxiliares, en la medida en que le sea posible y no se le transforme de una manera engorrosa en demasiado trámite, ¿no? Sería interesante y puede hacerlo. ¿Sí estamos claros? En la medida que prácticamente yo lo puedo identificar, cada rubro, ¿verdad? Eso es lo que Claro, y que sea viable hacerlo. Mm, Entonces, ¿a qué me refiero con que sea viable? Una, cuenta con información técnica. Dos, cuenta con el recurso humano para procesar la información, que sabe cómo manejarla. Tres, cuenta con un sistema informático que ayude a procesar correctamente la información. En la medida en que tiene un personal que no sabe sobre qué es capacidad ociosa, ideal, real, etcétera, y tampoco el jefe de producción no entiende sobre eso y sus reportes son mal hechos, no tiene esa información y se vuelve un caos. Por eso es que incluso para poder competir deben ser muy ordenados internamente. Un ejemplo, yo me refería, anteriormente me refería en ciertas empresas automotrices alemanas o de otros países, como italianos o franceses. Un ejemplo, ustedes ven los talleres mecánicos de ellos. ¿Sí los han visto ustedes por los videos? Limpios totalmente, ¿sí o no? sí. Limpios, ¿no? Entonces, pero cuando tú vas a un taller mecánico de acá, ¿cómo lo encuentras? Todo desbaratado. Todo Un ejemplo, diferente. no así ciertos talleres, pero aún así, aparentemente parecen ordenados, pero no lo están. Tú ves el de la Chevrolet. Ah, mira, están bien bonitos, sí, están bien ordenaditos. Pero tienen sus falencias. Entonces, hablamos de una muy buena organización. ¿Para qué? Para poder competir. Tal vez Ya. ustedes, antes Claro. de seguir avanzando, tal vez también ustedes han visto empresas multinacionales que dicen, oye, yo no entiendo por qué se van. Si aquí están ganando $1 millón, no entiendo por qué se van. Ganan 1 millón y se van. Porque para ellos $1 millón no es atractivo. Para una empresa pequeña, $1 millón es atractivo. Sí. Pero para una multinacional, $1 millón no es, o sea, es nada. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo. Ya creo que es el desarrollo del ejemplo. El normal, costo fijo, ¿no? Tenemos capacidad normal, el costo fijo lo distribuimos en 1.70. Entonces nos da el costo fijo $13.000. En el real, distribuimos, de acuerdo a la capacidad normal, tenemos 7.900, $1.53, $12.000 costo variable. En este caso, el costo unitario de las unidades producidas, 7.900. El costo fijo distribuido, 1.53 con relación al costo variable, nos da un costo total de $25.000. ¿Ya? Entonces, aquí comenzó a distribuir de acuerdo a la capacidad normal, 1.70. Entonces, el costo variable, 1.53, costo total, $25.000. Ahora, costo fijo, $17.000, costo unitario, $3.23. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? Prepare esto en Excel y analícelo. Unidades producidas, normalmente, ¿cuánto? 10.000. Unidades reales producidas, 7.900. Este costo fijo, ¿cuánto me representa de acuerdo a esa capacidad normal de producción?
mi costo es de $1.70. Este $1.70 es el que debo relacionar con las unidades reales producidas. Ahora, el costo variable es de 1.53, que me da $12.000. ¿Cuánto sería el costo de esos productos? Usted tiene que revisarlo para establecer el valor real. En el párrafo 14 nos dice lo siguiente. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. Por ejemplo, vemos en el tema del arroz, ¿no? En el arroz procesamos todo el tema del arroz, ¿no? Y entonces nos sale el quintal de arroz, nos sale el arrocillo, nos sale, ¿qué más? A ver, ayúdenme, se me escapan los subproductos del arroz. Nos sale el quintal del arroz, el arrocillo, ¿qué más? La cáscara. Ah, la cáscara, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ahí los quiero ver. Concentrado. A ver. ¿Qué más? A ver. Arrocillo. Polvillo. Polvillo. Nos da también el polvillo. Muy bien. Y todo esto se venden ¿a quiénes? A las fábricas que fabrican productos balanceados y generan un valor sustancial. Entonces nos dice, el proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de producción de productos principales junto a subproductos. Entonces, ¿cómo mido esos productos, esa producción conjunta? Claro, ya ahí hablamos ya de un tema de análisis de costos, pero veamos qué más nos dice la norma. Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sea identificable por separado, o sea, no lo puedo identificar de manera separada, se distribuirá el costo total entre los productos utilizados, utilizando, nos dice, bases uniformes y racionales. En este caso, usted, el profesional. Nos dice Juan Carlos Hernández de la harina de arroz, los fideos. No, pero me refería cuando procesas, Juan Carlos, el arroz, ¿no? Te sale el arrocillo, el polvillo y otras cositas más. La cáscara, exacto, y el arroz, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes que trabajan ya en el área de costo, van a establecer cuál es la fórmula más adecuada para distribuir esos costos a esos productos. Ahora, recuerden esto, ¿no? Y disculpen que sea insistente, que los costos no es una cuestión de sumar, establecer un porcentaje y lo lanzo al mercado. No. Los costos se establecen de acuerdo a los precios del mercado. Y yo debo de direccionarme para poder competir. Caso contrario, estoy afuera. Y debo, en la medida en que lo pueda haber identificado, es que utilizo todos esos subproductos para recuperar valor. Un ejemplo,
ejemplo de lo que digo. Aquí en mi país, un ejemplo en el Ecuador, lo que más tenemos es banano. Inmensas hectáreas de banano. Pero aquí no le sacamos el jugo a la planta del banano, a las hojas del banano, a todo lo demás del banano. Cortamos el banano, lo lavan, lo ponen en la caja, bueno, se exporta. Pero todo lo demás no es explotado. Un ejemplo, hace años atrás se botaban las cáscaras y otras cosas en el proceso del arroz, no lo utilizaban. Ya después lo vinieron, unos años después, vinieron a utilizar ya el polvillo, el afrechillo, todas esas cuestiones. Sí, entonces, en la medida en que nosotros utilicemos esos recursos de esas plantas que están quedando, es que vamos a sacar valores agregados, ¿sí? Como sí lo hacen otros países. Un ejemplo, con las plantas de estas del banano, hacen utensilios, hacen canastos, hacen zapatillas, un sinfín de cosas. Pero el tema es que, un ejemplo, va a depender de qué? De mano de obra. Va a depender de mano de obra o de la tecnología y el conocimiento que se tenga para sacarle el jugo a esos productos que se los bota como desperdicio. Bien, entonces, esta fórmula usted la va a establecer. Para ello, debe tener conocimiento sobre contabilidad de costos. Recuerden lo que les dije, los costos no han muerto. Los costos siguen tan vigentes como años anteriores. Si no tiene mecanismo de costo, no puede identificar cuál es el valor de su producción. Cuidado por ahí, alguien equivocadamente diga los costos han muerto. Digo esto porque ya lo escuché. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo a cada producto, ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a poder identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable. Ya, aquí, un tema, una anécdota, una experiencia sobre esta cuestión. Un ejemplo, esto de los subproductos incluso pueden valer más que el mismo producto principal. Ejemplo a lo que les estoy indicando. En una empresa, en una compañía que preparaban artículos de cuero, había varios retacillos de cuero, quedaban varios retacillos de cuero. Pero todos esos retacillos de cuero eran adecuadamente procesados, cortados, preparados. Y elaboraban alfombras de cuero bien elegantes, ¿no? Grandes, amplias, muy bonitas, ¿sí? En algún momento me da ganas de comprarme una, pero eran costosas. Y todo eso, ¿con qué lo hacían? Con todo el subproducto que quedaba. O sea, es la visión, el conocimiento del mercado y cómo, al entender ese mercado, utilizo esos productos que me quedan, que los boto a la basura, que no entiendo. Ejemplo, los cachos de la vaca. Matan a la vaca, le cortan los cachos, botan los cachos. ¿Cómo puedo utilizar los cachos? ¿Para qué? Claro, los cachos de la vaca, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo utilizar esos cachos? ¿Cómo le puedo sacar el jugo? Pero, nuevamente, es una cuestión de conocimiento del mercado.
o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Ya dijimos, no necesariamente. Hay subproductos que tienen un valor muy costoso. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su costo. Cuando hablamos del valor neto de realización, que ya también lo veremos más adelante, el valor neto de realización se lo establece a través de ¿qué? Del mercado. ¿Cuál es el mecanismo? La cotización. Debo de cotizar ese producto, el producto que yo tal vez venda, ¿cuánto está en el mercado nacional o el mercado internacional? Para con esa información poder establecer el valor neto de realización. Ya lo leímos en diapositivas anteriores, que el valor neto de realización es específico. Es específico porque lo puedo encontrar en el mercado. Lo único es que con esta información llevo a establecer en cuánto podría vender un producto en ese mercado. Bien, veamos la última diapositiva. En esta diapositiva voy a ampliar la pantalla para que ustedes lo puedan trabajar en sus casas. Tenemos distribución de los costos por departamento. Entonces, XYZ, Sociedad Anónima, tiene organizada su explotación en 3 secciones: auxiliares, reparaciones, departamento técnico e inspección. 3 secciones principales: aprovisionamiento, talleres y distribución. Para un determinado periodo presentan los siguientes costos indirectos SIC. Entonces, estos costos son los que se presentan. Ustedes pueden revisarlo. En la próxima clase lo analizamos. Pero presentan estos costos que están aquí, ¿no? Ustedes pueden chequear para el video. Y más adelante, esa distribución que se realiza de acuerdo a esa capacidad normal que ya hemos venido analizando. Entonces, detalle, metros cuadrados, reparación. Miren, en este ejemplo, le han distribuido los metros cuadrados. ¿Cuánto le corresponde a reparación? ¿Cuánto le corresponde al departamento técnico, a inspección, a aprovisionamiento? Y aquí es obvio, un ejemplo, lo que les he dicho. En la bodega, yo no es que puedo mandar el costo de toda la bodega para una simple naranja, o para una caja, o para 10 cajas. Debo distribuir ese costo de acuerdo a las unidades que estoy almacenando. Ejemplo, hay empresas que tienen aire acondicionado en el departamento A, B, C, D, E, F. En todos lados tienen aire acondicionado. ¿Por qué tal vez no tienen una central de aire acondicionado? Vamos a decirlo así, que sale un poco más económico, un poco. Pero ahora veámoslo de otro punto de vista. ¿Por qué no armamos oficinas donde tal vez existan 2 o 3 aires acondicionados y trabajemos de manera ordenada? Entonces aquí, por lo general, en Latinoamérica, que es un tema que también copiamos de los estadounidenses, que todo el mundo quiere tener su oficina, pero para competir ya no se puede. Ustedes tal vez han visto en películas actuales de oficina, ¿cómo son? Toditas, y cada uno tiene su escritorio, ¿no? Entonces tiene su mampara, cada uno tiene su escritorio y ocupan la energía eléctrica, el aire acondicionado y otros recursos más. Entonces, ¿para qué? Para poder bajar costos.
Bien, voy a dejar de compartir. Y compartimos un momento en directo. ¿Qué tal la charla del día de hoy? A ver, le preguntamos a nuestra colega Marta, ¿ya tienes el micrófono activo? A ver, veamos. Sí, buenas noches. Te escuchamos bien. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Buenas noches, compañeros, con todos. ¿Qué tal? ¿Qué has Sí, aprendido el muy día de hoy? interesante. Muy interesante el tema de los costos y como usted dijo que tenemos que basarnos en el precio del mercado para poder competir y ser competitivos con la competencia, ¿no? Sí, Claro. eso es lo que me quedo de esta clase. Claro, y sobre todo, Marta, si queremos exportar. Exacto. Exportar hay que ser extremadamente competitivo. No es lo mismo que tengamos un producto, un ejemplo, acá en Ecuador exportamos lindas flores de la sierra. Ahorita tenemos un problema que le vendíamos en el mercado ruso. Nos vamos a ver restringidos un poco con el mercado ruso y tal vez con otros mercados por este tema del conflicto. Pero hay que buscar otros mercados, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un producto como el tema de las rosas que no necesariamente en otros países se produce tal vez la misma gama de flor con la misma contextura, colores, etc. Entonces, cuando tenemos productos únicos en nuestros países, podemos competir con otros países. Un ejemplo, nosotros acá exportamos camarón. El camarón acá, ecuatoriano, y no es que porque por ecuatoriano voy a decir es delicioso, sino que otros países como Estados Unidos, China, que compran el camarón ecuatoriano, dicen, no, un rico producto, un excelente producto. Igualmente, en otros países hay excelentes productos donde es complicado competir, pero ya hay otros productos, un ejemplo como la ropa, textiles, tecnología, que para poder competir necesitamos ya tener tecnología, tener buenos equipos y ser organizados como país. Si como país no somos organizados, difícilmente podemos competir. ¿Qué opinas, Marta? Sí, muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, sobre todo tener una buena planificación, organización, para poder ser competitivos y siempre aportar un valor agregado, no un plus, para que sea diferente a lo que se está, de acuerdo a la competencia, ¿no? Eso es lo que podría aportar. Gracias. Ilmar, ¿qué producimos allá en Nicaragua, El Salvador o Nicaragua? El Salvador. El Salvador. ¿Qué tenemos por allá de esas delicias en El Salvador? ¿Qué exportamos? Aquí la azúcar. ¿Ya? El azúcar. Azúcar especial la exportan. ¿Ya? Sí, prácticamente queda una parte acá, pero la mejor azúcar se va para fuera del país. Claro, claro, así es. Bien, entonces tenemos también El Salvador la exportación de azúcar. Ketty, ¿qué más tenemos? En la parte de la avícola. Ah, el tema avícola también. Claro, y ahí se aprovecha mucho todo, ¿no? Se aprovecha todos los desperdicios, plumas, se hace la parte de la materia prima de los animales que comen esas bolitas del balanceado, ¿no? Claro. Sí, y eso ayuda mucho a mejorar el costo, ¿no? del producto, porque ya los subproductos están... Antes se botaba, por ejemplo, todos los desperdicios como las tripas, ¿no? Claro. Ahora no, ahora todo eso se lo licúa en unas máquinas y sale una harina. Entonces todo se aprovecha actualmente. También con los desperdicios del cerdo, los desperdicios de la vaca. Todo eso se hace un subproducto que eso ayuda mucho. O sea, hay que estar al tanto de la tecnología, ¿no? Que está haciendo la competencia a los eventos internacionales, donde tienen muchas maquinarias que se aprovechan toda esta clase de... Para nosotros son desperdicios, pero para ellos son han progresado mucho en aquello, ¿no? Claro. Claro, excelente, excelente
excelente, Ketty, tu aporte, ¿no? Un ejemplo con lo que acabas de decir. Vamos acá, voy a decir, ¿no? Acá en Ecuador, tú les pones las patitas en la sopita de la gallina, dicen, uy, no me la como. Pero si tú te vas a China, las patitas de la gallina es un manjar. Es un manjar, ¿no? Acá muy poco se comen las patitas de la... No, sácame las patitas de la gallina. Le dice, ponme una pechuga, dice, ponme una pechuga. Pero bien lo que acabaste también de decir, un ejemplo, las plumas. Ciertos tripajes que antes lo desperdiciaban y ahora lo utilizan para hacer otros subproductos. Entonces, ocupan todo. Un ejemplo, hablando de las carnes, y con esto termino. ¿Qué podemos nosotros competir contra la carne argentina? ¿Ah? La carne argentina es deliciosa. ¿Sí o no? Un ejemplo. Quien haya tenido la oportunidad de ir a la Argentina y comerse un... ¿cómo se llama? Esto es la parrillada del ñato. ¿Cómo es que se llama? Una parrillada. Una parrillada en Argentina. Es deliciosa. Una parrillada, comerse en Argentina, es deliciosa. Y no va a ser nada igual una parrillada argentina con una parrillada que venda en nuestros países. Por ejemplo, acá en Ecuador, las parrilladas son una catástrofe. Sí, para mí conceptos son de carne que tenemos. O la carne, exactamente, así es. Porque la carne argentina es totalmente diferente. O la carne uruguaya, un ejemplo, igualmente, una parrillada uruguaya, chéverísimo, excelente. Entonces, todo eso es lo que nosotros observamos para poder competir, y es el mercado. Si no vemos ese mercado, nos vamos quedando. Y lo mismo ocurre con nosotros. Miren que ahorita nos estamos viendo en El Salvador, Nicaragua, Perú, otros países. ¿Qué pasa? En algún momento, los trabajadores, ya no necesito yo contratar de aquí de mi país. Ya no necesito contratar de mi país. Me voy tranquilamente. Oiga, ¿y tú eres de dónde? Ah, ya. Ok, ¿quieres trabajar? Yo te paso la información, papá, te pago, me haces una factura, me cobras menos. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Va a buscarse mano de obra más económica en otros países para poder competir. Y eso va a ser producto de ¿qué? De todos estos medios tecnológicos. ¿Que está mal? No, no está mal. Si no estás preparado, te quedas. Y eso es lo que está ocurriendo con nuestros países. Lo primero que debemos de acabar es con esa corrupción que cada vez nos tiene más chiros y cada vez nos tiene podridos a todos nosotros. Que tengan una excelente noche. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.